Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, palabras de vida. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Soy el pastor William Obando. Voy a estar estos minutos con todos ustedes con un tema que habíamos empezado acerca de flechas de bendición. Esos son nuestros hijos, flechas de bendición, o también podemos decir flechas en manos de un valiente. Si tú tienes hijos, si tú tienes hijas, Dios ha puesto en tus manos unas flechas que son tus hijas, que son tus hijos. Y si Dios te ha dado a ti hijos e hijas, es porque Dios te ha confiado una herencia. Note lo que dice el Salmo 127, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Mire qué lindo lo que dice: como flechas o como saetas en mano del valiente. Entonces, si la Biblia nos habla acerca de que nosotros tenemos unas flechas, quiere decir que hay un arco. Quiere decir que también aquí dice claramente que hay una aljaba. ¿Qué es una aljaba? Una aljaba era una bolsa para guardar flechas, que generalmente se hacía de un material bien fuerte, de cuero, en forma de tubo, y con una correa para llevarla cruzada en la espalda. ¿Ha visto usted hombres con una aljaba atrás y tienen sus 5, 6, 7 flechas? Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, tienes una aljaba en tu espalda. Allí están tus hijos, tienes un trabajo en tu espalda que debes desarrollar. Tienes 5, 6, 3, 4, 2, una flecha allí en tu aljaba y hay un trabajo grande que desarrollar. Los hijos son una bendición. Dios nos los dio para eso, para bendecir y llenar de alegría nuestra casa, aun cuando lloran. Que nos haga falta su lloro, aun cuando gritan, aun cuando se enojan, aun cuando hay que hasta discutir con ellos para ver si comen o no comen, aun como hacemos muchos padres de familia, que hay que hacerles hasta avioncito para que ellos coman teniendo de todo. Así, todas esas cosas son parte de la niñez, parte de nuestros hijos. Aun cuando están muchachos de 14, 15 años que consideran que su padre, mi papá es muy tonto, dicen los hijos a los 14, 13 años. Mi papá es muy tonto. Pero cuando los niños estaban pequeños decían, mi papá es un héroe. A los 15 dicen, mi papá es muy tonto. Pero a los 25 los hijos dicen, mi papá es un sabio. Así que sepamos pasar por esas diferentes etapas que tiene la vida con nuestros hijos, con nuestra casa, y entendamos que son una herencia que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos un trabajo grande. Valiente de Dios. A ver, guerrera y guerrero de Dios, madre de familia, tú tienes una aljaba allí están metidos tus hijos. Ok, pero si tienes una aljaba, también significa que si Dios dice que yo tengo flechas, también Dios me ha dado un arco. Y el arco significan los mandamientos de Dios, ¿ok? Pero además de eso, si tengo flechas y si tengo un arco y si tengo una aljaba, entonces la pregunta es, ¿y hacia dónde van las flechas? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Hacia dónde va cada uno de mis hijos? ¿Hacia dónde quiero yo que ellos vayan? ¿Cuál es el blanco? ¿Y hacia dónde tengo yo que enviar nuestros hijos? Número 1, yo tengo que ser muy meticuloso en enseñarle a mis hijos los mandamientos de Dios. Eso significa el arco, los mandamientos de Dios. Hay mandamientos lindos que no le toca a la escuela dominical ni le toca a otra gente enseñarle a mis hijos. La educación y la guianza espiritual de mis hijos no es de la escuela ni de la maestra de religión, tampoco es de la maestra de escuela dominical ni del pastor de la iglesia. Dios me dio a mí una flecha, 2 flechas, 3 flechas. En mi caso yo tengo 3 flechas. Y Dios me las dio para que yo, William, tomara esas flechas y les diera forma. Les voy a decir algo. En 1960, un libro escrito por un doctor de apellido Spock acerca de la crianza de los hijos enseñaba a dejar crecer a los niños sin que los padres los dirijan por un camino determinado. Es decir, criar hijos sin que los disciplinen y mucho menos castigarlos físicamente. Según el libro o según el escritor de este libro, si hacíamos estas cosas era impedir, número 1, desarrollar su personalidad. No le diga a su hijo nada.
no lo discipline, no lo castigue, no le ponga barreras ni ponga límites, decía este libro, porque eso va a impedir que se desarrolle su personalidad. Número 2, este escritor decía que también si le poníamos barreras a nuestros hijos, si les poníamos disciplinas a nuestros hijos, si los castigábamos también, entonces íbamos a deformar el carácter con que había nacido. ¿Cuál fue el resultado después de escrito este libro? Porque se vendió, hermanos, por miles ese libro. ¿Sabe por qué? En la desesperación de mucha gente de saber cómo criar los hijos, cómo llevar los hijos. Voy a decirle algo. No existe ninguna fórmula mágica ni ninguna universidad donde nos vayan a nosotros enseñar a cómo criar los hijos. En la universidad dan cursos de toda clase, menos de cómo criar los hijos. Y nos podrán dar tips porque todos los hijos son diferentes. Pero hay una norma dentro de la Biblia, dentro de la palabra del Señor. Mira, ¿sabe cómo le digo yo a la Biblia? Le digo el manual del fabricante. Nadie más que Dios sabe cómo funciona este cuerpo. Y no solamente el cuerpo físico, el alma, el espíritu, los pensamientos, los sentimientos. Dios los creó. Y Dios dio instrucciones en el manual, en la palabra del Señor. A veces los hombres quieren sacar a Dios de las escuelas, quieren sacar a Dios de los hijos. Este escritor quería sacar a Dios del contexto de las enseñanzas. No límites, no barreras, no reglas. Y cuando los hijos no tienen reglas y no tienen barreras, es como una ciudad sin altos, sin semáforos. Hermano, entonces caemos en un desenfreno y en una situación, en un caos tremendo. Nuestros hijos tienen que tener una hora de llegar a la casa. Tienen que tener un determinado lenguaje en la casa. ¿Qué se habla? ¿Cómo se dice? Nuestros hijos, nuestro televisor, nuestras cosas, aparatos electrónicos deben de tener reglas y leyes. Porque si no, se vuelve, hermano, un desorden tremendo. Cuando no hay reglas, cuando no hay leyes. Las leyes fueron escritas. Dios nos llamó a nosotros a no convertir la libertad en libertinaje, aún porque la libertad tiene reglas. Cuando este hombre escribió este libro, entonces se vendió por montones, pero luego los padres pusieron en práctica lo que decía el libro: 0 reglas, 0 disciplinas, no enseñanza, no nada, para no dañar 2 cosas, lo repito, porque entonces yo daño la personalidad del niño, el desarrollo de su personalidad, y número 2, voy a deformar el carácter con que él había nacido. ¿Cuál fue el resultado años después de todos los padres que pusieron en práctica estos consejos? Una generación sin freno, sin moralidad, diciendo nada es bueno, nada es malo, todo depende de la situación. Pero mira lo que sucedió. Años más tarde, el mismo escritor admitió haber estado equivocado. Por eso, mis amados hermanos, no hay cosa más maravillosa que el arco de los mandamientos de Dios. Sí, tomen sus saetas, madre. Y si eres madre soltera, Dios te va a ayudar bastante. Sí, no tengas miedo. Ese hijo, esa hija que tú tienes, siendo una madre soltera, es una flecha que Dios te ha dado. Es una flecha. Empiece usted a formar a esa flecha. Levántese como una mujer valienta y tenga su hija allí. Aquí en mi espalda tengo una flecha. Pero también tome el arco, tome los mandamientos de Dios. Te voy a enseñar algunos que están en los proverbios, mandamientos bonitos, consejos, más que todo, del libro de Proverbios. Dice así, Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrucción, madre, padre de familia, instruir al niño. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a usar para instruir a nuestro hijo si no es la palabra del Señor? Si no son principios morales. Debemos enseñarlos a ellos. Que su hijo llegó a su casa con un tajador o con un borrador y usted no sabe ni de dónde viene ni dónde es, usted no pregunta. Tienes que preguntar, tienes que hablarle sobre el robar, tienes que hablarle a su hijo sobre el respeto a los demás. Instrucción. El niño necesita instrucción. Eso necesita todo niño. ¿Quién está instruyendo a los niños hoy en día? La televisión, el internet, sí, el de la calle, porque los padres no tienen tiempo para instruir a su hijo. Amados hermanos, saquemos ese tiempo, un tiempo de calidad. Y dice, y aun cuando fuere viejo, note que su hijo va a ser un joven, su hijo va a ser un viejo, y que su hijo más bien sea de bendición para
para su vida. Mire lo que dice Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Sí? ¿Cómo puede hacerse un hijo sabio? Con la instrucción, con la enseñanza también de la palabra del Señor. Padres de familia, vamos a la iglesia. Padres de familia, que tus hijos vean, que tú no levantes a tu hijo para que se vaya a la escuela dominical, que tú te levantes para ir con tu hijo, que tú lo acompañes a él, que te hagas acompañar por su mamá, que sus hijos te vean leyendo la palabra, que te vean en la iglesia, yendo a la iglesia, asistiendo, trabajando. Allí instrúyelos a ellos con el ejemplo. ¿Y sabe qué? Puede hacer que un día, como ha sucedido muchas veces, puede hacer que un día tu hijo se aparte del camino del Señor, pero ¿sabe qué? Ya usted lo instruyó en el camino del Señor. Y ¿sabe qué? Él se fue de la casa del Señor, pero se fue con un camino que tú le enseñaste. El problema es que hay muchos hijos que se van sin que el padre o la madre le hayan enseñado ningún camino de palabra y de ejemplo. Y ese hijo, tarde que temprano, regresará a casa de Dios, a la casa del Padre. Oye, mire lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde el temprano lo corrige. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Esto es para los hijos. Proverbios 22, 15 me gusta mucho porque dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Sí, a veces los muchachos se vuelven necios. Sí, vuelven y repiten y repiten. Dice que es una ligadura que está en el corazón del muchacho. Pero hay dos cosas que nosotros tenemos que usar: vara y corrección. Disciplina y corrección. Cuando veas a tu hijo en necedades, corrígelo, disciplínalo y corrígelo, que la palabra del Señor dice, la alejará de él. Bueno, y Proverbios 17:25 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Cuando nosotros vemos estas cosas, hermano, entonces vemos que Dios nos dio un trabajo bien grande para hacer con esas flechas. Las flechas tienen que ser derechas para que no se desvíen del blanco. Hay que preparar a nuestros niños para enfrentar el mundo como está. No hay que aislar en extremo a nuestros hijos, pues un día saldrán de casa. Madre de familia, tampoco tú puedes encerrar a tu hijo en tu casa, aislarlo del mundo. No hables con fulano, lo voy a meter en un colegio donde vayan solo tres muchachos, en un colegio donde sean solo mujeres o sean solo hombres, o para aislarlo de todo el mundo. No, nuestros hijos tienen que enfrentar el mundo lleno de maldad como está. Pero nos toca a nosotros, como padres de familia, enseñarles los mandamientos, que es el arco que Dios nos ha dado. Ahora, un hombre valiente, una mujer valiente va a dar varios pasos. Número 1, llena su aljaba. La aljaba representa la casa. Ok, ahí están sus hijos. Ahora, imagínese usted, la aljaba es solamente para guerreros. Ahí están. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿1? ¿Tienes 2? ¿O tienes uno apenas en la pancita? Ya casi nace, está lleno de ilusiones, el primer nieto, el primer hijo. Ok, tienes 1. Ok, ¿qué hace? Paso número 2, prepara las flechas, prepara los hijos. Eso es el paso número 2. ¿Cómo preparamos nuestros hijos? Instrucción, mi hermano, en la palabra del Señor. Instrucción en las cosas morales. No hay regla más linda que la palabra del Señor. Enseñémosle a nuestros hijos el amor de Dios. Que ellos vean en nosotros a Dios. Bueno, llena su aljaba, número 1. Número 2, prepara sus flechas. Número 3, tensa el arco. ¿Sabe qué quiere decir tensar el arco? Ya casi se van. No se me olvida cuando mi hija hace unos 4 años, 6 años se fue también de la casa, ya se casó, y a la vez que fue maravilloso, pero también digo, Dios mío, ya solté el arco, ya solté la cuerda allí. Y número 4, envía sus flechas hacia un blanco seguro. Allá se fue mi hija, ya la preparé, ya la enderecé. ¿Sabe usted una cosa? El cobarde huye y se esconde. Hermanos amados, cuando vamos a enviar a nuestros hijos, no apuntemos tan bajo, contentándonos con darles escuela y colegio y que tengan con qué ganarse la vida. Démosle a nuestros hijos sentido de destino, sumamente importante,
que nuestros hijos se vayan de la casa, pero que sepan, mi papá me señaló una meta, mi papá me señaló un destino. No seamos conformes con darles solamente estudios y casa. Señalémosle un destino. Nuestro destino es la vida eterna, el temor de Dios. Ellos repetirán con sus hijos lo que nosotros le hayamos enseñado. 4 pasos de un valiente: llena su aljaba, número 1. Número 2, prepara sus flechas. Número 3, tensa el arco. Y número 4, envía sus flechas hacia un blanco seguro. Así que, mis hermanos, necesitamos nosotros carácter y valor para criar nuestros hijos a la manera de Dios. La tarea no es de débiles ni de cobardes. Hermano, le voy a decir, los mejores psicólogos de nuestros hijos somos nosotros, los padres de familia. Enseñémosles el temor de Dios, el amor al prójimo, la responsabilidad. Enseñémosle también el compromiso también a nuestros hijos. Así que seamos hombres valientes. Hermano, dediquémonos a guiar a nuestros hijos. Si en algo usted ha fallado, si en algo usted ha fallado como padre de familia, a veces, como digo yo, nos equivocamos por amor. ¿Sí? ¿Quién no se equivoca por amor? A veces hemos castigado a nuestros hijos o disciplinado a nuestros hijos, los hemos disciplinado y quizás nos equivocamos haciéndolo, pero no nos desanimamos. Sigamos adelante. Si hemos cometido errores como padres, no nos echemos para atrás. Dios se ocupará de ellos. No se desanime. Si no ve resultados inmediatos, vuélvelo a intentar. No guarde sus flechas en la aljaba, prepárelos bien. Cuando sea el tiempo, saque una a una flechas de su aljaba, póngalas en el arco, ténselos, apúntele bien, suéltelo y Dios se encargará de que den en el blanco. Soy el pastor William Obando, que Dios les bendiga y adelante en Cristo Jesús.